Permíteme ser directo contigo ahora mismo, porque lo que está ocurriendo en el norte de Israel exige claridad absoluta, no el lenguaje cuidadoso de los informes diplomáticos, ni los mensajes pulidos de los noticieros nocturnos. Lo que estamos presenciando no es una precaución de seguridad temporal, no es un simulacro de defensa civil diseñado para tranquilizar a una población nerviosa, y desde luego, no es una reacción exagerada ante algunos cohetes aislados. Lo que estamos viendo, en cambio, es el reconocimiento silencioso, reluctante y profundamente significativo por parte de las fuerzas de defensa de Israel de que Haifa, la tercera ciudad más grande del país, el corazón industrial del norte y hogar de casi 300,000 personas, se ha vuelto prácticamente indefendible frente a los sistemas de misiles que hoy están desplegados a lo largo de sus fronteras. He estado analizando las órdenes de evacuación que han estado circulando entre los funcionarios de defensa civil israelíes durante las últimas 96 horas. Y necesito que entiendas lo que estos documentos realmente representan. No están recomendando que los residentes de Haifa consideren una reubicación temporal como medida de precaución. No están sugiriendo que las personas mayores o vulnerables busquen refugio en salas de seguridad designadas. Lo que estas órdenes establecen explícitamente en un lenguaje burocrático frío y sin rodeos es que 50,000 seres humanos, 50,000 vidas individuales, familias, trabajadores y niños están siendo desplazados sistemáticamente de los distritos del norte de Haifa porque el mando militar israelí ha llegado a una conclusión que ninguna nación quiere alcanzar sobre su propio territorio. Han concluido que la amenaza de misiles es demasiado severa, demasiado precisa y demasiado abrumadora como para gestionarla únicamente a través de sistemas de interceptación. En los próximos minutos voy a explicarte exactamente por qué esta evacuación representa un cambio fundamental en el cálculo estratégico de todo este conflicto. ¿Por qué los sistemas de misiles que forzaron esta decisión son completamente distintos a todo lo que Israel ha enfrentado en guerras anteriores contra Hezbollah o Hamas? ¿Y por qué lo que suceda en Haifa durante los próximos 30 días determinará si esta guerra se expande hacia una catástrofe regional o retrocede hacia las sombras de un conflicto de baja intensidad? Este es el tipo de análisis que no estás recibiendo de la cobertura mediática convencional. El tipo que conecta las evaluaciones militares técnicas con las consecuencias humanas reales. Comencemos con la propia Haifa, porque la geografía dicta la estrategia de maneras que ninguna tecnología militar, ningún sistema de defensa aérea y ningún misil de precisión puede superar del todo. Haifa está ubicada en la costa mediterránea, a aproximadamente 35 kilómetros al sur de la frontera con el Líbano. Pongamos esa distancia en perspectiva. Son 35 kilómetros, algo menos de 22 millas. Eso equivale a 12 minutos de vuelo para un misil de crucero subsónico del tipo que puede rastrear el terreno y evadir los radares. Son 4 minutos de vuelo para un misil balístico en su fase terminal, cuando ya cae en picado hacia su objetivo a varias veces la velocidad del sonido. Y son apenas 90 segundos de vuelo para un vehículo de planeo hipersónico, aunque hasta ahora no hay evidencia confirmada de que ese tipo de sistemas estén desplegados en el sur del Líbano. El hecho de que tengamos que discutir siquiera esa posibilidad te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo ha cambiado el panorama tecnológico de este conflicto. La ciudad en sí está construida sobre la ladera norte del Monte Carmelo, que se eleva aproximadamente 546 metros sobre el nivel del mar. Ese terreno crea un anfiteatro natural orientado hacia el norte y el noreste, directamente hacia el Líbano, lo que significa que los misiles entrantes tienen una trayectoria despejada y sin obstáculos hacia sus objetivos. Haifa alberga el puerto más grande de Israel, con un movimiento de aproximadamente 26 millones de toneladas de carga al año, desde alimentos hasta equipamiento militar y materias primas industriales. Cuenta con importantes instalaciones petroquímicas, incluidas refinerías que procesan alrededor del 60% del consumo nacional de petróleo de Israel, lo que la convierte no solo en un centro de población, sino en un nodo crítico de la infraestructura energética del país. El Parque Industrial de Alta Tecnología Matam
Situado en los suburbios del sur, emplea a más de 14,000 trabajadores en defensa, electrónica, ciberseguridad y fabricación avanzada. El tipo de fuerza laboral especializada que no puede ser reemplazada ni reubicada fácilmente a corto plazo. En resumen, Haifa no es simplemente otra ciudad israelí. Es un nodo estratégico cuya interrupción se propagaría a través de la economía y la cadena de suministro militar de Israel, como un efecto dominó, afectando todo, desde los precios del combustible hasta la producción de armamento y la vida cotidiana de millones de israelíes que no viven en ningún lugar cerca de la frontera norte. Según informes del Times of Israel, confirmados por varios corresponsales de defensa israelíes con acceso directo a fuentes militares, las órdenes de evacuación apuntaron inicialmente a los residentes dentro de un radio de 3 kilómetros de la costa y los barrios del norte más cercanos a la frontera con el Líbano. Pero en las últimas 72 horas, esas órdenes se han ampliado de manera considerable. Ahora abarcan partes de Kiryat Yam, Kiryat Bialik y las zonas industriales cercanas al propio puerto. El mando de Frente Interno israelí ha declarado públicamente que estas evacuaciones son, y cito directamente el comunicado oficial, una medida de precaución en respuesta a información de inteligencia creíble sobre amenazas avanzadas de misiles que superan las capacidades de interceptación actuales en el sector norte. Ese lenguaje está cuidadosamente elegido. Superan las capacidades actuales de interceptación. Eso, en términos militares, significa que no podemos detener lo que se avecina. Ahora, hablemos de lo que Hezbollah ha desplegado realmente a lo largo de la frontera, porque aquí es donde la narrativa convencional diverge drásticamente de la realidad técnica sobre el terreno. El primer anuncio concierne a la familia de misiles Fateh 110. Este tema importa más que cualquier otra cosa que esté ocurriendo en este teatro ahora mismo, porque representa un salto cualitativo en la capacidad de ataque de precisión que altera fundamentalmente el análisis de costo-beneficio de la defensa aérea israelí. El Fateh 110 es un misil balístico de combustible sólido y una sola etapa, desarrollado originalmente en Irán y transferido posteriormente a Hezbollah en diversas configuraciones a lo largo de los últimos 8 años. La variante básica tiene un alcance de aproximadamente 300 kilómetros, más que suficiente para alcanzar cualquier objetivo en Israel desde posiciones de lanzamiento en el sur del Líbano. Pero la variante mejorada Fateh 313, que según evaluaciones de inteligencia Hezbollah posee en cantidades significativas, amplía ese alcance a 500 kilómetros, con un error probable circular de menos de 10 metros. Permíteme explicarte qué significa eso en la práctica. Un error probable circular de 10 metros significa que si Hezbollah lanza 100 de estos misiles, la mitad de ellos caerá dentro de un radio de 10 metros del punto de impacto previsto. Eso no es bombardeo de área, es capacidad de ataque de precisión. Significa que estos misiles pueden golpear de manera confiable un edificio específico, no solo un barrio, no solo una base militar, sino un almacén concreto, un tanque de combustible específico, un centro de mando determinado. Según Defense News y confirmado por declaraciones del ex general de la Fuerza Aérea Israelí, Eton Ben Eliyahu, se estima que Hezbollah posee entre 400 y 700 misiles de la serie Fateh. Compara eso con los aproximadamente 2.500 cohetes que Hezbollah lanzó durante toda la guerra de 2006 y comenzarás a entender la escala del arsenal que hoy está apuntado hacia el norte de Israel. Pero el problema no es solo la cantidad, es la precisión combinada con la velocidad terminal. El Fateh 110 en su fase terminal alcanza velocidades de aproximadamente Mach 3,5, es decir, alrededor de 4.200 km por hora. Las baterías israelíes de Iron Dome están optimizadas para interceptar cohetes y proyectiles de artillería de movimiento más lento, el tipo de proyectiles sin guía que han caracterizado la mayoría de los conflictos anteriores. Las tasas de éxito en la interceptación contra esas amenazas superan el 85% en la mayoría de los escenarios. Pero contra misiles balísticos que viajan a Mach 3,5, con capacidades de maniobra evasiva en la fase terminal, las tasas de interceptación caen de manera significativa.
Funcionarios de defensa israelíes han reconocido en sesiones informativas cerradas, cuyos detalles fueron publicados por Haaretz, que las tasas de éxito del Iron Dome contra misiles de clase Fateh se estiman entre el 50 y el 65% en condiciones óptimas. Y condiciones óptimas significa clima perfecto, sin contramedidas electrónicas, múltiples interceptores por objetivo y detección de lanzamiento en cuestión de segundos. Esto es lo que significa en términos prácticos. Si Hezbollah lanza 10 misiles Fateh 110 contra un solo objetivo en Haifa, las defensas aéreas israelíes podrían interceptar 6 o 7. 3 o 4 probablemente alcanzarán sus objetivos. Si esos objetivos son depósitos de combustible, instalaciones de almacenamiento de municiones o nodos de infraestructura crítica, 3 impactos exitosos son suficientes para lograr el objetivo estratégico. Y aquí está el cálculo que mantiene despiertos a los planificadores de defensa israelíes por las noches. Cada interceptor Iron Dome cuesta aproximadamente $50,000. Cada misil Fateh 110 le cuesta a Hezbollah, según estimaciones del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, entre $200,000 y $300,000. A primera vista, eso parece que Israel tiene la ventaja. Un interceptor más barato frente a un misil más costoso. Pero ese cálculo solo funciona en enfrentamientos de pequeña escala. Cuando Hezbollah lanza salvas de 50 o 100 misiles a la vez, Israel tiene que disparar múltiples interceptores por cada misil entrante para mantener una probabilidad de eliminación aceptable. La proporción de costos se invierte. Se vuelve económica y logísticamente insostenible en una campaña de misiles prolongada. El segundo anuncio tiene que ver con las posiciones de lanzamiento endurecidas. Esta es la parte que la inteligencia israelí ha confirmado, pero que la mayoría de los medios occidentales han subinformado o malentendido por completo. Hezbollah no simplemente acumuló misiles en almacenes ocultos. Durante la última década, la organización ha construido una extensa red de instalaciones de lanzamiento subterráneas endurecidas a lo largo del sur del Líbano, particularmente en las zonas al norte del río Litani. Según análisis de imágenes satelitales realizados por ImageSat International y publicados por Jane's Defense Weekly, hay al menos 120 sitios de lanzamiento subterráneos confirmados y potencialmente hasta 200 sitios adicionales sospechosos que la inteligencia israelí aún no ha podido verificar ni destruir. No son búnkeres improvisados cavados en laderas. Son estructuras de hormigón reforzado enterradas bajo 15 a 20 metros de tierra y roca, diseñadas para resistir impactos directos de municiones de guiado de precisión, incluidas las bombas antibúnker que Israel ha utilizado en campañas anteriores. Los misiles se almacenan horizontalmente en cámaras con clima controlado, protegidos del calor y la humedad que podrían degradar sus sistemas de guía. Se transportan a los raíles de lanzamiento a través de corredores subterráneos y pueden ser erigidos y disparados en cuestión de minutos tras recibir la orden. Después del lanzamiento, las tripulaciones se retiran de nuevo a la zona subterránea y el propio sitio de lanzamiento se vuelve extremadamente difícil de atacar de forma retroactiva porque no queda ninguna firma de calor residual, ninguna infraestructura expuesta, ningún signo revelador de actividad que un dron o satélite pueda identificar fácilmente. Es la guerra de guerrillas adaptada a la tecnología de misiles balísticos, y eso invierte el cálculo tradicional de costo-beneficio del poder aéreo. Israel puede realizar ataques aéreos contra estas instalaciones, y los ha realizado, cientos de ellos en las últimas 3 semanas. Pero cada ataque requiere una extensa preparación de inteligencia, múltiples misiones y municiones de precisión que cuestan entre $500,000 y $2 millones por unidad según el sistema de armamento utilizado. Incluso cuando un ataque tiene éxito, normalmente destruye un sitio de lanzamiento, quizás 2 si están muy cerca entre sí. Hezbollah tiene más de 100. El tercer anuncio, y este es el que casi nadie en los medios convencionales está vinculando correctamente, es el colapso de la disuasión. Durante los últimos 17 años, desde el final de la Guerra del Líbano de 2006, la doctrina militar israelí en el norte ha descansado sobre una única suposición, que el arsenal de misiles de Hezbollah, aunque grande y cada vez más capaz, podría ser disuadido de su uso mediante la amenaza de una represalia abrumadora. La lógica era sencilla.
Si Hezbolá lanza un bombardeo significativo de misiles contra ciudades israelíes, Israel responderá devastando la infraestructura libanesa, destruyendo puentes, centrales eléctricas, puertos y la base política de Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut. El costo potencial para el Líbano como nación sería tan catastrófico que el liderazgo de Hezbolá se autodisuadiría, excepto en escenarios donde sintiera que su existencia estaba directamente amenazada. Esa suposición ahora ha colapsado. Y no colapsó porque Hezbolá dejara de preocuparse por el Líbano, sino porque el entorno estratégico se desplazó de maneras que cambiaron el cálculo en ambos lados. En primer lugar, el liderazgo político y militar de Hezbolá ha concluido, correcta o incorrectamente, que Israel ya está comprometido con una campaña de presión máxima independientemente de la moderación de Hezbolá. Los asesinatos selectivos de altos comandantes de Hezbolá, las operaciones israelíes en curso en el sur del Líbano y las declaraciones explícitas del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, de que Israel busca empujar a Hezbolá más allá del río Litani, han convencido al mando de Hezbolá de que la moderación no evitará la escalada, solo la retrasará mientras Israel degrada las capacidades de Hezbolá poco a poco, eliminando comandantes, destruyendo sitios de lanzamiento y erosionando la infraestructura militar de la organización con el tiempo. En segundo lugar, el costo político de devastar el Líbano ha aumentado para Israel de maneras que complican el cálculo de represalia. Según informes de Reuters y confirmados por declaraciones de fuentes diplomáticas europeas, Francia, Alemania e Italia han transmitido al gobierno israelí que la destrucción a gran escala de la infraestructura civil libanesa resultaría en la suspensión de acuerdos de cooperación militar y posibles restricciones a las exportaciones de armamento. No es una amenaza vacía. Tras la campaña israelí de 2006 en el Líbano, la opinión pública europea giró bruscamente contra las acciones militares israelíes, y los gobiernos europeos enfrentaron presiones internas que limitaron su apoyo diplomático a Israel en los foros internacionales. El recuerdo de ese retroceso sigue fresco en las capitales europeas, y han dejado claro que no apoyarán una repetición. En tercer lugar, y este es el factor que la mayoría de los analistas están pasando por alto, Hezbolá ha comunicado explícitamente que sus prioridades de ataque han cambiado. En conflictos anteriores, Hezbolá apuntaba principalmente a las ciudades fronterizas israelíes y a las instalaciones militares. El objetivo estratégico era imponer costos a las operaciones militares israelíes, minimizando el riesgo de una guerra total. Pero los comunicados publicados por la Oficina de Medios de Hezbolá en las últimas 2 semanas han dejado claro que en un conflicto sostenido, Hezbolá atacará directamente la infraestructura económica e industrial israelí. Eso significa puertos, refinerías, instalaciones de generación de energía, precisamente el tipo de objetivos concentrados en Haifa. La razón por la que el gobierno israelí ordenó la evacuación de 50,000 residentes del norte de Haifa es la misma razón por la que silenciosamente ha comenzado a reubicar funciones gubernamentales clave fuera de los centros administrativos de los distritos del norte. Han llegado a la conclusión de que Hezbolá está dispuesto a disparar sus misiles de precisión, que las defensas aéreas israelíes no pueden detenerlos todos de manera confiable, y que el costo político y económico de absorber incluso una docena de impactos exitosos en infraestructura crítica es inaceptablemente alto. Ahora hablemos de lo que realmente está ocurriendo detrás de los titulares, porque hay 2 historias que se desarrollan simultáneamente y los medios convencionales solo están cubriendo una de ellas. La narrativa dominante trata sobre las operaciones militares israelíes en el sur del Líbano, el fuego de cohetes de Hezbolá y los esfuerzos diplomáticos en curso para lograr un alto el fuego. Esa es la historia superficial, la que encaja perfectamente en los ciclos de noticias diarios y en los segmentos televisivos de 30 segundos. La historia más profunda es sobre el recálculo silencioso que está ocurriendo dentro del establishment de seguridad israelí respecto a la viabilidad de la frontera norte de Israel en su configuración actual. Altos funcionarios de defensa israelíes que hablaron en condición de anonimato con periodistas israelíes han reconocido que las FDI no pueden simultáneamente mantener operaciones ofensivas en Gaza,
sostener una campaña aérea de alto ritmo en el Líbano y defender el norte de Israel contra una campaña de misiles prolongada que apunta a la infraestructura económica en lugar de simplemente a centros de población. El ejército israelí está sobreextendido y Hezbollah lo sabe. Piensa detenidamente en lo que esto representa. Cuando un gobierno evacúa a 50,000 ciudadanos de una ciudad importante, no por combate activo en las calles, no por una invasión terrestre inminente, sino por la amenaza de ataques de misiles desde el otro lado de la frontera, ese gobierno está admitiendo que no puede proteger a esos ciudadanos únicamente a través de medios defensivos. Es una admisión de que el equilibrio de riesgo ha cambiado, y esa admisión tiene implicaciones en cascada. Si Haifa es vulnerable, entonces también lo es Acre, también Najarilla, también Tiberíades, también los pueblos y ciudades de toda la región de Galilea. Los mismos sistemas de misiles que amenazan a Haifa pueden alcanzar todos los centros de población importantes del norte de Israel, y las mismas limitaciones en la capacidad de defensa aérea se aplican por igual en todo el teatro de operaciones. Los planificadores militares israelíes entienden esto, razón por la cual las órdenes de evacuación en Haifa probablemente sean las primeras de muchas si este conflicto se extiende más allá de las próximas semanas. La respuesta pública del gobierno israelí ha sido enfatizar sus capacidades ofensivas. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha declarado que Israel cobrará un alto precio a Hezbollah por cada ataque contra civiles israelíes. El ministro de Defensa Gallant ha advertido que la infraestructura de Hezbollah en el Líbano será destruida. Esos son los comunicados que ves en los titulares. Lo que no ves reportado con igual prominencia son las evaluaciones internas de las FDI filtradas a medios israelíes, que estiman que una guerra a gran escala con Hezbollah resultaría en entre 2,000 y 5,000 bajas israelíes solo en el primer mes, con costos económicos que superarían los $30,000 millones, debido al desplazamiento, los daños en infraestructura y la parálisis de la economía del norte de Israel. Si vives en el norte de Israel, lo que está ocurriendo en Haifa no es una historia de seguridad. Es la pregunta de si tu hogar y tu sustento seguirán existiendo dentro de 6 meses. Si operas un negocio que depende del puerto de Haifa, esto no es una historia de conflicto regional. Es una amenaza existencial para tu cadena de suministro. Y si estás viendo esto desde fuera de Israel y te preguntas por qué esto te importa, considera que Haifa maneja una porción significativa de las importaciones de combustible de Israel. La interrupción del puerto de Haifa no solo afecta a Israel, afecta las tarifas globales de seguros de envío, los mercados energéticos regionales y los cálculos de riesgo de cada corporación multinacional que opera en el Mediterráneo Oriental. Este patrón se ha repetido a lo largo de la historia, y cada vez que se repite, el resultado es el mismo. Retrocedamos a la Guerra del Peloponeso, que se extendió del 431 al 404 antes de nuestra era y enfrentó a Atenas y su imperio marítimo contra Esparta y su alianza terrestre. Atenas era la potencia naval dominante del mundo griego. Sus murallas se extendían desde el centro de la ciudad hasta el puerto del Pireo, garantizando que incluso bajo asedio, Atenas pudiera ser abastecida por mar. Esparta, por el contrario, sobresalía en la guerra terrestre, pero carecía de la capacidad naval para desafiar la supremacía ateniense. Se esperaba que la guerra favoreciera a Atenas debido a esta asimetría. Lo que realmente ocurrió fue un estancamiento agotador de décadas que desgastó a ambos bandos. Atenas no podía derrotar a Esparta en tierra. Esparta no podía quebrar a Atenas por mar. Ambas potencias vertieron recursos en el conflicto, descuidando el desarrollo interno y alejando a sus respectivos aliados. Y mientras Atenas y Esparta se desangraban mutuamente, una tercera potencia, Persia, se mantuvo al margen y observó. Persia había sido el gran enemigo de todas las ciudades-estado griegas apenas décadas antes, pero durante la Guerra del Peloponeso, Persia jugó a Atenas y Esparta entre sí, proporcionando apoyo financiero primero a un bando y luego al otro,
asegurándose de que la guerra continuara el tiempo suficiente para agotar a ambas potencias más allá de toda recuperación. Cuando la guerra finalmente terminó con la derrota de Atenas, ninguna de las dos ciudades emergió como hegemón del mundo griego. Ambas estaban agotadas, despobladas y arruinadas financieramente. Persia recuperó el control sobre las ciudades griegas de Asia Menor sin disparar una sola flecha. Aplica ahora ese esquema al conflicto actual. Israel está atrapado en confrontaciones simultáneas con Hamás en Gaza y Hezbollah en el Líbano, ambos respaldados por Irán. Estados Unidos proporciona ayuda militar a Israel, pero ha dejado claro a través de múltiples declaraciones del secretario de Estado Antony Blinken y del secretario de Defensa Lloyd Austin que Estados Unidos no comprometerá fuerzas terrestres en este conflicto. Los estados árabes regionales mantienen posiciones cuidadosamente neutrales, sin querer apoyar abiertamente a ninguno de los dos lados. Y mientras Israel y sus adversarios se enzarzan en esta lucha agotadora, costosa y estratégicamente inconclusiva, otras potencias se están reposicionando para aprovechar el vacío resultante. Irán es la Persia de Israel en esta analogía, financiando y equipando fuerzas proxy que imponen costos a Israel sin arriesgarse a una confrontación directa. Israel es Atenas, con tecnología superior y apoyo externo, pero sobreextendido en múltiples teatros. Hezbollah es Esparta, carente de la sofisticación tecnológica de Israel, pero atrincherado en un terreno que neutraliza muchas de las ventajas convencionales israelíes. El paralelismo no es exacto, pero la dinámica es la misma. Dos potencias se agotan mutuamente, y la tercera se beneficia. ¿Dónde nos deja todo esto? Hay tres caminos posibles hacia adelante, porque aquí no hay un punto medio honesto. El primer camino es la desescalada negociada. Israel y Hezbollah, a través de intermediarios, acuerdan un alto el fuego que congela las posiciones actuales, establece una zona de amortiguamiento supervisada por observadores internacionales y pospone la resolución de las disputas subyacentes. Este camino requiere que ambos lados acepten resultados que consideran subóptimos. Israel tendría que aceptar que Hezbollah permanece armado y capaz justo al otro lado de la frontera.